perguntas como de hábito, não por preferência paterna, mas... Não, você... Não, por ordem cronológica. Você foi o primeiro. Depois, Arno. Identifiquem-se, por favor, perguntas concisas, terminadas com ponto de interrogação, para facilitar a vida de quem vai responder. Seguro. Funciona ou não? Funciona perfeitamente. Funciona. Bom, Boris Fausto. Argentinamente, né? Eu faço Argentinamente. muito rápido. Después, si tenemos tiempo, les cuento un cuento. Rapidamente, não vou fazer discurso paralelo, é o seguinte. Me parece que há um personagem na história política argentina que, aparentemente, quase desaparece da cena, que é um personagem com traços, pelo menos com traços muito definidos, que é a consistente classe obreira argentina. Então, quando você faz... É um pedido de você ir um pouco por esse caminho. Quando você fala na base da Cristina, me dá a impressão que a base da Cristina não é a velha base obreira, não são os sindicatos, são os pobres, que pode haver operários e tal, mas é uma outra fisionomia, e isso é um fenômeno que ocorre tanto no Brasil como na Argentina, em condições diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Que peso, por exemplo, ainda tem um Moyano? O que se passa nesses setores do mundo obreiro e do mundo pobre, que me parece se alteraram significativamente? Muito bem. Arno. Não. Vamos escolher as primeiras 3 perguntas e tal, o máximo possível, e a gente volta aqui. Oi. Arno Maier. São 3 questões que eu queria levantar. 3? 3, mas muito rápido. Muito rapidamente. Eu não vou tomar muito tempo, não. Você parece jornalista. Você parece jornalista, pede para fazer uma pergunta, faz logo 3. Com palestrantes tão ilustres, eu tenho que aproveitar, né? Vamos logo. Interessado na Argentina. Não, o primeiro é essa aproximação argentina recente da China, né? E a Rússia, né? A presidenta argentina fez 2 viagens, uma para a China e uma para a Rússia, obviamente para resolver esse problema de curto prazo de divisas, né, que a Argentina sofre. Mas a questão aqui é a seguinte: isso tem algum impacto importante na ótica de vocês para o processo de integração nosso aqui no Mercosul? De China e Rússia, se tem algum interesse na Argentina, obviamente, recursos naturais, né, ou energia, né? Qual o impacto que vocês veem em relação a isso no nosso processo de integração? A segunda questão é a questão do financiamento externo argentino. A Argentina está num impasse com os credores, né, principalmente um fundo, né, que é chamado de fundo de abutre, para os argentinos, e essa questão não se resolveu. E a presidenta argentina ela tomou isso como para si, né, uma vitória, que ela não cedeu a essa chantagem, digamos assim, feita por esses investidores. Como é que vocês acham que isso se encaminha em um próximo governo? Para onde que tende essa questão num próximo governo? E terceiro, o terceiro ponto para mim, um ponto assim, é a Argentina misteriosa, né, para mim, né? E é o caso Alberto Nisman, né, que vocês já citaram, acho que foi o Fábio que citou. O caso Alberto Nisman, né? Eu acho que a presidenta Cristina Fernandes, ela recentemente deu a entender que ele teria sido financiado por esses fundos abutres. Tá certo? Não sei se é verdade, mas, enfim, isso é política, obviamente, né? O que está por trás desse caso? É um caso assim, rocambolesco, né? Assim, quase assim, acho que um dia vão fazer um filme sobre isso, né? Tanto mistério que tem atrás disso, né? Talvez vocês pudessem comentar também sobre isso. Tem espaço para mais uma pergunta. Ladies first, aqui. Oi. Alô? Meu nome é Isabel, sou da Folha. Eu estava querendo fazer uma pergunta pro Carlos Paim. Pro Carlos, desculpa. Que ele tinha falado, na verdade, eu posso emendar, são duas sobre eleição. Ele tinha falado dessa possível aliança entre o Massa e o Macri. Eu queria saber
realmente qual a tua opinião sobre isso? É uma coisa de fato possível e próxima? E o que determinaria isso, na tua opinião? E outra coisa é que você falou que os 3 governos que poderiam vir aí na sucessão da Cristina eles seriam muito mais parecidos entre si do que com o da Cristina, você falou. Então, eu queria entender que pontos você usa para fazer essa comparação. Vocês aguentam mais uma pergunta? Então, vamos lá. Mais uma pergunta aqui ao lado. Era mais ou menos na mesma linha que foi perguntado ali, né? E eu só acrescentaria ao que foi colocado de uma possível aliança. Eu tenho lido muita coisa na capacidade do Macri fazer alianças políticas, e citou-se o Carlos Horstmann e alguns outros acordos que ele teria. Até que ponto isso é um fator real e pode interferir no processo das eleições, ou é uma coisa muito mais muito superficial? Muito bem. A palavra volta à mesa. Carlos. Bueno. El problema de la clase obrera y el factor de qué lugar ocupan los sindicatos es un tema interesantísimo. Yo voy a tratar de resumirlo muy brevemente. Cuando Perón llega al poder, el peronismo nace de un golpe de Estado, en el año 1943. A diferencia del radicalismo, que nace de un suicida que se pega un tiro y deja escrito en el bolsillo de su sobre todo que se rompa pero que no se doble. Se pega un tiro porque no resistió que su sobrino, era Alem, el suicida, su sobrino pacte con otro. Voy por lo de la intransigencia, ¿no? Se suicidó en protesta a un acuerdo político. El peronismo nace a la vida pública desde un golpe de derecha fascista del año 43. Perón venía de Italia y ve un fenómeno que es el extraordinario dinamismo de la clase trabajadora que se organizaba sindicalmente, sobre todo en lo que nosotros llamamos el conurbano bonaerense. Es decir, Perón estaba asistiendo a un fenómeno que era la industrialización del conurbano bonaerense. Una de las explicaciones de la crisis del 2001, una de las consecuencias, o digamos, la crisis del 2001 es la manifestación última de que esa industrialización fue un fenómeno que fracasó, fallido. Hoy ya no podemos ni discutirlo eso, digamos, ningún taller del Gran Buenos Aires puede competir ya no con China, con Brasil. Y esto hace que los Kirchner miren con mucho más interés a los desocupados que a los ocupados. Por eso es tan interesante el planteo. Es decir, la base de sustentación social del kirchnerismo es aquel que quedó afuera del proceso de industrialización y del proceso económico. Hoy hay una discusión en la Argentina que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Por encima de determinado nivel de ingreso, 15.000 pesos, al empleado se le cobra impuesto a las ganancias, que es una exención del 35%. Entonces, muchos no quieren que les aumenten el sueldo, porque cuando les aumenta el sueldo ya entra por encima de 15 y dice, no, ahora empiezo a perder y gano menos de lo que ganaba antes. Cristina, ¿qué dice cuando los trabajadores, los sindicatos le hacen manifestaciones, paros, etcétera? No. Ustedes quieren que yo les devuelva esa plata y no les cobre ese impuesto para ir a comprar dólares e irse a Miami. Ustedes son un sector del privilegio. Los verdaderos necesitados son los que no tienen trabajo. Esta es la concepción. Es una concepción desde el punto de vista de la organización social extraordinariamente recesiva, mucho más populista que la del ya populista Perón. A esto contribuye otro factor, que es que los sindicatos han perdido mucho peso, porque en la economía de todos los países del mundo los sindicatos han perdido peso. No así Moyano. ¿Moyano quién es? Es el líder de los camioneros.
¿Y por qué Moyano tiene el peso que tiene? Por la soja. Digamos, Moyano es el líder de la logística en un país que vive de trasladar granos del campo a los puertos. Tiene el poder de, el único que tiene verdadero poder de bloqueo es Moyano, de parar al país en lo que el país hace de central. Ahora, fíjense hasta dónde el poder de Moyano, que hoy, en gran medida, hoy lo hablábamos durante el almuerzo con Sergio, en gran medida por el incremento salarial, por el factor laboral, llevar un camión de soja, una tonelada de soja, desde la provincia de Salta, en el norte, a un puerto del Paraná, cercano a Buenos Aires, es más caro que llevar esa tonelada de soja desde el puerto cercano a Buenos Aires a Rotterdam. ¿Y eso qué es? El costo del camionero, más el costo del combustible. Entonces estamos hablando de un panorama muy distinto y un asentamiento social muy distinto del peronismo respecto de lo que fue el kirchnerismo respecto de lo que fue el peronismo clásico. Rusia y China. Rusia y China... Sí, sí. Tenemos aquí un problema con Fabio, porque él tiene que irse. Entonces que conteste Fabio todo lo que él quiera contestar y yo después sigo. Ahí, sigues después, y Fabio... Coisas. Sí. No, porque tiene el vuelo, pobre. Vamos lá, tres puntos rápidamente. Bueno, lo del poder de determinadas categorías ya lo citó Carlos, ¿no? Aunque los camioneros representen, qué sé yo, 1%, 0,5%, lo que sea, de la clase trabajadora, tienen un poder político mucho mayor, ¿no? Con respecto a dos de las preguntas, lo del tema de Nisman, definitivamente que te queda para Carlos, obviamente, no para mí. A él le da miedo. ¿Eh? A él le da miedo. Yo tengo que volver allá, no a Río de Janeiro. A Nima lo mataron en Buenos Aires, no en Río. Las dos preguntas de Arno. Primero, China es un desafío al Mercosur en el sentido de que evidentemente un país que te da ese tipo de apoyo en un momento difícil pasa a tener prerrogativas especiales, ¿no? Entonces, digamos, las importaciones argentinas oriundas de Brasil, como todos sabemos, eso aparece de vez en cuando en el noticiero periodístico, que están sujetas a retenciones, a mostrar esto, lo otro, etcétera, mientras que los productos chinos pasan a entrar con mucha mayor liberalidad, ¿no? Entonces, digamos, eso es un tema más afecto específicamente a los diplomáticos, pero, digamos, algunos de los amigos de la casa, Rubén Barbosa, Sergio Amaral, ya en algunas oportunidades recientes, después del acuerdo, creo que tuvieron oportunidad de manifestarse sobre eso. Entonces, la respuesta es sí, es una amenaza parcial. Con respecto a la posibilidad del acuerdo con los holdouts, yo creo que aún en el caso de la victoria del candidato Scioli, asumiendo que él pueda despegarse un poco de la presión asociada a esa identidad que ella construyó de Cristina, creo que eso debería resolverse con cierta buena voluntad por dos razones. Primero, porque en la medida en que los que participaron del acuerdo recibieron 30 centavos para cada 100 centavos de valor de fase, hay muchas oportunidades interesantes. Si, digamos, si a la persona, en lugar de pagarle 30, le pago 32, ella puede hacer un excelente negocio, principalmente teniendo en cuenta que buena parte de los detentores actuales de títulos no fueron personas que compraron títulos a 100 centavos, y sí que los compraron a 25 centavos. Entonces, hay una posibilidad de ganancia grande. Y tercero, que al haber caducado la normativa que estaba limitada en el tiempo, que hacía que cualquier
ventaja ofrecida a quien participe del nuevo acuerdo tenía obligatoriamente que ser extendida a los anteriores, lo cual sería un costo muy grande, al haber caducado eso ahora a fin de año, el costo de ese plus sería mucho menor. Y ya se llegó a una situación donde al desaparecer ese elemento ideológico que fue colocado estrictamente por el gobierno argentino, todos los incentivos económicos de ambas partes son para llegar a un acuerdo. A la Argentina, para reabrir definitivamente el mercado después de todos estos años cerrados, y para los holdouts, que hasta ahora solo perdieron plata porque están gastando plata con abogados, suponiendo que algún momento van a recibir, bueno, el acuerdo, ¿cuándo fue que Lavagna hizo el acuerdo original? 2005, ¿no? Entonces estamos hablando ya hace 10 años que esta gente está gastando plata, en algún momento ellos van a querer recibir y bueno, entonces, como se dice en la Argentina, este acuerdo es algo que se cae de maduro, ¿no? O sea, las circunstancias están todas maduras para que se pueda llegar a ese acuerdo. Bueno, los dejo con Carlos, ha sido un gusto conocer. Un gran gusto, ¿verdad? Fabio. Es un gran placer estar otra vez con ustedes. Muchas gracias. Vale. Por supuesto. Muchas gracias. Abrazo, ¿eh? Carlos. Lo de China ya lo comentó Fabio recién. Creo que hay que mirar eso, porque no es solo una cuestión que tenga que ver con los flujos de comercio. La Argentina le concedió a China ventajas extraordinarias en todo lo que tiene que ver con obra pública, con inversiones energéticas, y ya han quedado, por el acuerdo con China y por las preferencias dadas a China, por ejemplo, empresas brasileñas que quedaron fuera de grandes licitaciones de obra pública. Y hay un acuerdo militar. Y hay además un acuerdo militar, de defensa, sí. Esto se debe a que el gobierno, Cristina piensa que está en una nueva guerra fría y que el mundo se ha vuelto de nuevo bipolar y que como los Estados Unidos la han marginado y la han castigado, ella tiene que alinearse con los réprobos. A mí me cuesta muchas veces explicar cómo piensa ella porque temo que piensen que el loco soy yo. Cuando lo explico muy bien, que me sale explicarlo muy bien, empiezo a ver que el auditorio empieza a mirarme con cierta rareza, porque además ella cree en lo que piensa. ¿Y ella qué cree? Ella cree, y por eso lo de Nisman está ligado a los holdouts, ella cree que ha descubierto un nuevo modelo económico, que consiste en la posibilidad de crecer sin endeudarse. Y que eso ha sido, todo lo que voy a decir ahora es explícito, está en los discursos de ella, no son interpretación, no estoy sacando conclusiones que están implícitas, son cosas que ella dice. A mí no me toleran porque yo no le pido plata a los bancos. A Evo lo toleran porque Evo pide plata a los bancos. A Evo le toleran las nacionalizaciones petroleras porque él pide plata a los bancos. Nosotros demostramos algo, hemos desenmascarado al capitalismo. Por eso me castigan. Hay que sancionarme porque es intolerable lo que yo he hecho. Entonces, ¿cómo me sancionan? Me sancionan con el enorme complot que está detrás de toda la escena y que produce la inflación, la crisis energética, por eso los holdouts, por eso el juez Griesa está ligado a Obama, los holdouts. ¿No les parece curioso que el señor Singer es uno de los principales amigos en la comunidad financiera de New York del Estado de Israel? Y no habrá tenido que ver el Estado de Israel con la muerte de Nisman justamente en el momento en que se estaba negociando entre Irán y Estados Unidos. Está tan claro que y dice así, que se les caiga una idea, por favor. Lo dijo en el Congreso. Y escribe, todo hace juego con todo, que es la idea del paranoico. Todo tiene que ver con todo.
Entonces, desde esa perspectiva, y tiene una convicción extraordinaria en esto, para ella a Nisman lo mataron. Para sus opositores también lo mató ella. Ella cree que a Nisman muere que Nisman estaba muy ligado al Estado de Israel, a los holdouts, que lo estaban financiando a Nisman, por eso tenía una cuenta en el exterior, para que Nisman produzca la denuncia y terminar de quebrar al gobierno y el gobierno pague. Pero después el mismo Israel descubre que era mejor matarlo a Nisman para producir un gran estado de conmoción e interrumpir las negociaciones de Irán y las potencias occidentales, del mismo modo que en el año 92 volaron la embajada de Israel en Buenos Aires para interrumpir los acuerdos de Oslo. Todo esto fue dicho en el discurso de apertura de sesiones del Congreso. En este nivel de vibración estamos hablando en la Argentina. Y nada de esto es cínico. Cree en esto. Por eso la convicción que tiene en lo que hace. Rusia está más ligado a esto que lo de China. Lo de China, yo creo que ahí hay un compromiso económico muy importante. La Argentina es un país importante para China, por un problema de seguridad alimentaria. Digamos, a ellos les interesa tener el control. Lo de Rusia me parece que es más simbólico, ¿no? Coincido con Fabio en lo del financiamiento. La Argentina no puede vivir sin financiamiento externo. Kicillof está emitiendo bonos en dólares y no los puede colocar porque el juez Griesa, que es el juez el juzgado donde está radicada la causa de los holdouts, lo impide. O sea que cualquier presidente que venga esto lo tiene que resolver por medio de una nueva renegociación con un bono. Para entender el problema Massa-Macri, hay que entender la lógica de las primarias, que la mencionó al pasar Fabio. Las primarias son de hecho una elección general. ¿Por qué? Porque vota todo el mundo, se presentan todos los partidos, es obligatorio presentarse, y uno ahí va a saber quién sale primero, quién sale segundo y quién va a salir tercero en la elección general. Es decir, el 9 de agosto va a haber una gran primaria que nos va a indicar quién es el primero, quién es el segundo y quién es el tercero en la elección general que se va a realizar el 23 de octubre. En esa elección general del 23 de octubre puede haber o no la necesidad de un balotaje. Lo más probable es que la haya. ¿Cuál es el problema de Massa? También el problema de Macri, pero hoy es más el problema de Massa por cómo están las encuestas. Salir tercero en la primaria, porque si yo salgo tercero en la primaria, dado el nivel de polarización, el que quiere que no gane Scioli, que no siga el gobierno, lo va a ir a votar al segundo, no me va a votar a mí. No va a tirar el voto en la general. No va a desperdiciar el voto votándome a mí. Va a ir a votarlo a Macri. Entonces, el caudal electoral que hoy tengo yo, se lo voy a estar mandando gratis a Macri. No me convendría negociar ahora y cobrarle por eso que ya va a suceder y decirle, Macri, yo estoy dispuesto a dejar mi candidatura con tal de que vos me des para mí o para alguien mío la provincia de Buenos Aires, gobernar Buenos Aires, la presidencia de la Cámara de Diputados y 2 ministerios. Macri dice, yo no quiero ese acuerdo porque temo que ese acuerdo me contamine con peronismo, me contamine con algo, es decir, Massa me transmita su propio virus, que es haber estado ligado a Cristina. Me conviene más demostrarle a los prefeitos que están con Massa y que controlan en alguna medida la sociología del conurbano, que ellos no tienen destino con Massa y que vengan a arreglar conmigo. Este es el dilema en el que están hoy. Es un tema de costo-beneficio. Como ustedes ven, todo ideología, no todo tiene que ver con el futuro de la Argentina. Los parecidos entre sí y las diferencias con Cristina. Yo creo que hay un tema de concepción de poder. Hay un tema de espíritu de diálogo.
Cristina tiene una vocación hegemónica. Digamos, para Cristina la esencia de la política es el conflicto. La usina de poder es el conflicto. Lo que genera poder es el conflicto. Y la estrategia política es una estrategia de ellos o nosotros, y que no haya centro, que no haya diálogo. Es la intransigencia de la que hablaba Fabio llevada a una estrategia política extrema. Los demás no tienen esa propensión. Dicho esto, hecha esta salvedad, debo ir a algo que ya dije. Más importante que esto es el formato. Entonces, ¿cuál es el tema de la Argentina? Que si gana Scioli, todo lo que hoy está con Massa va a ir detrás de Scioli. Y Scioli va a tener más poder que Cristina. Si gana Scioli, perdón, si gana Massa, por eso los radicales van con Macri y no con Massa. No quieren ir con Massa. ¿Por qué? Porque saben que si gana Massa, peronista, todo lo que hoy está con Cristina y con Scioli se va a alinear detrás de Massa y va a ser también un gobierno hegemónico. Entonces, la gran discusión de este año es si se mantiene el formato hegemónico por lo cual el presidente tiene una mayoría automática en el Congreso y posiblemente una mayoría muy amplia. Si vuelvo a juntar lo que ahora se desdobló, Scioli y Massa, o si va a haber un equilibrio de poder. Este es el gran debate. Y es un debate que no tiene que ver con quién gana la elección, tiene que ver con cuál va a ser el formato de la democracia argentina y cuál va a ser el peso de la oposición. ¿Por qué? Porque en la vulgarización de todo, que lo mencionaba hoy Fabio respecto de Brasil, cuando todavía no se sabía que Cristina podía perder las elecciones de la provincia de Buenos Aires, se pensaba, la Argentina se convierte en Venezuela. Como si los peronistas tuvieran que ir a aprender a Venezuela a ser autoritarios, digamos. Más bien Chávez aprendió de Perón, ¿no? Claro, hay que ir a mirar cómo gobernaban en la provincia de Santa Cruz, no necesitan ir a Venezuela. Pero la Argentina se vuelve bueno. Si el formato se mantiene, vamos a tener un populismo de derecha igualmente autoritario. Digamos, yo si veo a Scioli o a Massa en el poder con 2/3 del Congreso, o con una mayoría hoy tiene 130 diputados, de 200 diputados, la tentación autoritaria está igual. Ni siquiera diría más amigos del mercado, tema central en la Argentina, más amigos de los ricos, que es otra cosa. Claro. Ni siquiera más amigos del mercado, más amigos de los ricos. Sería ese tipo de gobierno. ¿Estamos? ¿O hay más preguntas? No sé. Porque tengo una piada para contar al final de todo. Yo tengo una pregunta que es... Para diplomáticos. Yo tengo una pregunta, que es un poco, ¿cuál es tu interpretación? Porque ese es un caso tan novelesco, ¿no? El caso Nisman. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué pasó? Bueno, primero hay que entender quién era Nisman. Nisman era un tipo al que los Kirchner pusieron al frente de la causa AMIA en la fantasía de que si yo me abrazo a la bandera antiterrorista y anti-iraní, Estados Unidos me va a resolver toda mi agenda económica. No voy a tener problemas con los holdouts, no voy a tener problemas con el Club de París, no voy a tener problemas con el CIADI. Planteo que tiene la misma beta antisemita que tienen ahora cuando dicen los mato Israel. Es la misma idea. Yo me pliego al lobby judío de los Estados Unidos y esa gente me va a resolver la cuestión económica y yo no voy a tener que hacer ningún ajuste. Esto era explícito, eso me lo explicó a mí el actual canciller cuando era cónsul en New York, Timerman, que me decía, no entienden cómo funcionan los Estados Unidos, pero bueno, vamos a intentar. Textual, ¿eh? Estoy contando una anécdota textual, lo he escrito además. Ahí ponen a Nisman y lo subordinan a un tipo siniestro que se llama Jaime Estiuso, es el sobrenombre, que es este espía. Ahí se produce un vínculo muy oscuro, con niveles de corrupción que el gobierno conocía, el gobierno sabía todo.
el gobierno, como todo gobierno paranoico que cree que hay un enemigo oculto, le concede a los servicios de inteligencia un peso extraordinario, porque si la realidad no es lo que parece, sino que hay otra realidad detrás de la puerta, tengo que mandar a alguien que espíe. Eso lo pudo manejar a su manera Kirchner. Voy a interrumpir acá y voy a decir algo que es interesante para entender por qué la Argentina tiene los problemas que tiene desde hace 3 o 4 años. Para entender a Cristina hay que entender la muerte de Kirchner. Kirchner era un hiperobsesivo, que había armado un aparato de poder que solo lo podía manejar un hiperobsesivo, con un cuaderno y hacía de a 5 reuniones simultáneas al mismo tiempo. Recibía prefeitos, empresarios, sindicalistas, gobernadores, espías, obviamente. Y tenía mucho interés en conocer al otro, en ver cómo funcionaba el otro. Muerto Kirchner, ese sistema no lo manejó nadie más porque ella no le gusta tratar con la gente. Ella ejerce un liderazgo carismático, estelar, donde está ella y la gente, y en el medio nada, no atiende a nadie, ni a los ministros. Bueno, esos subsistemas que armó Kirchner cobraron vida propia. Un día se le fue Moyano con los sindicalistas, otro día Massa, que estaba armando una red de intendentes para Kirchner, dijo, y bueno, nadie me llama, me la quedo para mí. Otro día los testaferros empezaron a hacer negocios con la plata de Kirchner por las de ellos. Por eso estalla toda la corrupción de esos representantes que tienen las empresas constructoras, etc. Eso con Kirchner no hubiera pasado, porque los controlaba todos los días. A ver, ¿dónde está? A ver, decime, ¿cuánto cobraste? ¿Cuánto? La plata. Ella no hace eso. Con los servicios de inteligencia fue el último electrón loco que empezó a devorársela a ella, porque los quiso reemplazar en los negocios que ellos mismos les habían dado. Ahora voy a dar mi explicación del caso Nisman, que es tan fantasioso como cualquier otra, porque dado que es el mundo de los servicios de inteligencia, todo tiene otro significado, todo es resbaladizo. Yo creo que Nisman vio que lo iban a reemplazar porque el gobierno venía reemplazando fiscales de causas importantes. Vio que si lo reemplazaban lo iban a investigar, iban a encontrar lo que se está encontrando ahora, los niveles de corrupción que había detrás de Nisman. Con él involucrado. Totalmente. A él, el señor Estiuso de la CIDE, le pasaba una cantidad de plata todos los meses en negro. Mucho dinero. La causa AMI ha sido... No sé cómo es la palabra en portugués. En español es chiquero. ¿Se sabe lo que es un chiquero? Donde se crían los chanchos, los cerdos. Un chiquero. Y que ha sido usada para todo. Para peleas internas, para negocios, para alinear al país en relaciones internacionales. Digamos, ha prestado muchos servicios. ¿Eh? Para atacar Brasil, exactamente, claro, exacto. Entonces, él ve que lo van a reemplazar, se asusta. Esto es información, esto ya no es interpretación. Llama a una asesora de él y le dice, decime cuándo vuelve de vacaciones la Procuradora General, la jefa de los fiscales. Vuelve el 15 de enero. Bueno, el 12 de enero yo vuelvo a Buenos Aires y hago una denuncia por la cual no me van a poder reemplazar. Paralelamente, hay otra historia, que es que los jueces, porque acá está el otro tema, toda la justicia federal estaba controlada por los servicios de inteligencia. Los que juzgan la corrupción de los funcionarios. Entonces, cuando viene el enfrentamiento entre Estiuso, la CIDE y Cristina, esos jueces cuya disciplina ellos garantizaban, los espías, empiezan a darse vuelta. Entonces Cristina dice, pero como si este juez que me resolvía los problemas ahora me agrede, quiere decir que el que lo está manejando le está diciendo que me acuse. Ahí lo echa a Estiuso. Lo echa a Estiuso el 24 de diciembre. Estiuso se va, Estiuso también, un tendal de corrupción, mucha corrupción. Estiuso se va en un pacto de decir, ustedes no me hacen ningún problema, yo no les voy a hacer problemas a ustedes. Pacificación, pacto mafioso. Por otra vía viene Nisman, que sin consultarlo a Estiuso, hace la denuncia. Y el gobierno dice, Estiuso, me dijiste que no ibas a hacer nada y ahora me lo mandás a Nisman con esta denuncia. No sé si me explico.
Es obvio que para cualquier persona, un fiscal que hace esa denuncia a los 4 días aparece muerto, lo mata el gobierno. Yo creo que no. Yo creo que la denuncia era muy inconsistente, que empezó a llamarlo a Estiuso para ver cómo podía salvar la denuncia, pero toda la información le venía de manera acrítica desde la CIDE y Estiuso, enojado por lo que hizo, no lo atiende. Empieza a ver que el gobierno le demuele la denuncia con argumentos. Y acá sí es mi fantasía. Acá hay una cosa muy rara. Sabemos todo de Nisman, menos cuál fue la comunicación entre él y sus hijas en los 4 días anteriores a su muerte. Y la madre de las hijas quieren que esos teléfonos no se investiguen. Entonces, mi hipótesis es que ahí hay algo tan simple como que lo pueden haber dejado solo en un momento de angustia, cuando el tipo veía que no le iban a discutir el expediente, iban a discutir su vida personal, la plata que le habían dado, lo iban a destruir. Carpetazo. Más que carpetazo. Porque además, la oposición lo invita a ir al Congreso y el gobierno dice, queremos que vengas al Congreso pero con las cámaras de televisión, y él pidiera en secreto. Si el gobierno pedía las cámaras de televisión es porque ese día a Nisman lo destruían. Y él había quedado solo, sin su padrino, que era Estiuso, sin el gobierno que lo había protegido durante tanto tiempo y aparentemente sin su familia. Y sometido al escarnio. Bueno, hasta ahí a mí me cierra mucho más que se haya suicidado que toda la hipótesis del asesinato, que es muy difícil de explicar. ¿Cuál es en ese momento, cuál es la posición de la comunidad judía, digamos? Está enardecida en contra del gobierno. Porque el gobierno, en el delirio este de conectar todo con todo, dice no, Nisman tenía una cuenta afuera y esa cuenta afuera se la financiaban los holdouts, los buitres, y estaba en combinación con el Estado de Israel también. Y ahí es donde dicen un disparate, nombran a 3 filósofos, escritores, que están analizando Spinoza, Kant. Esos que estaban en contra del acuerdo nuestro con Irán, esos que estaban en contra, son lobistas de los holdouts también. Entonces ya estalló todo. Hay un dato que no di, que es muy explicativo de todo. ¿Dónde está el poder del caso Nisman, de la denuncia de Nisman? ¿Por qué la denuncia de Nisman, siendo jurídicamente tan mala, tuvo la verosimilitud y el impacto que tuvo? Porque es la única vez que hubo una explicación, verdadera o falsa, del acuerdo con Irán. El gobierno nunca pudo explicar por qué acordó con Irán. Hasta el día de hoy, dio 5 explicaciones. Entonces un día apareció un señor, un fiscal, que dice, miren, yo hace 20 años que estoy estudiando el caso AMIA, me ha puesto el gobierno, yo les voy a contar por qué el gobierno acordó con Irán. Acordó con Irán porque hay un negocio de petróleo, y todo el mundo creyó. Cristina hasta hoy no puede entender por qué acordó con Irán. Sí. Y quién, bueno, y se no puede creer lo que acordó, pero no, ¿quién acordó con Irán? ¿Quién lo hizo? ¿Timerman? A ver, ¿Qué no, pasó? Chávez. Sí, yo les podría, no me quiero demorar, pero digamos, el 10 de agosto del año 2010, Timerman va a Estados Unidos y da una conferencia de prensa en conjunto con Hillary Clinton. No solo para denunciar que Irán no facilitaba la declaración de los acusados del crimen de la AMIA, sino para denunciar que Irán era un Estado terrorista. 10 de agosto, 2010. 24 de septiembre del 2010, Cristina va a Naciones Unidas y denuncia a Irán como un Estado terrorista. 11 de agosto del año 2010, fechado el 28 de septiembre del año 2010, el representante de Irán en Naciones Unidas contesta con una carta de esa acusación diciendo, y esta es la posición oficial del gobierno iraní, hasta que terminó Ahmadinejad, por eso nunca iba a haber
ningún tipo de posibilidad de acuerdo, nosotros nos hemos cerciorado de que no hay ningún ciudadano iraní, directa o indirectamente vinculado a ese execrable crimen. Al contrario, denunciamos nosotros al gobierno argentino de estar encubriendo a los criminales, asociado a organizaciones terroristas, que son disidentes iraníes que están en Alemania, una carta durísima, que el gobierno argentino casi no contesta, la contesta muy formalmente. La contesta a mediados de noviembre, y el 21 de enero ya está Timerman en Alepo pactando con los iraníes. ¿Qué pasó en el medio? Esta es la explicación más cercana que yo he encontrado, porque todavía no encontré una explicación. En el medio pasó la muerte de Kirchner. Entre el 24 de septiembre y la contestación de la carta del iraní, muere Kirchner el 10 de octubre. Perdón, el 27 de octubre. Un mes después de sus denuncias. Y Chávez pasa 4 días al lado de Cristina. Y todo el mundo, los que están muy cerca de Cristina, te cuentan que Chávez en ese momento se apropió de la subjetividad de Cristina. Porque estuvo 4 días en la Argentina todo el tiempo al lado de esa mujer que estaba destruida. Y ahí es donde yo creo que hubo un factor de decirle a Cristina, ¿por qué no arreglas esto? ¿Para qué? Que esto es lo que no entendió Timerman y lo que no entendió Cristina. Para que el señor Ahmadinejad, durante la campaña electoral, que finalmente perdió, pueda decirle a los iraníes, acá vinieron los argentinos a decir que levantaban las alertas rojas y a reconocer que nosotros no somos un santuario de terroristas. Irán ya se está abriendo para ganar frente a los que quisieron abrir y después pactar con Estados Unidos. Ese juego iraní, el gobierno argentino estaba a años luz de entenderlo. Pero Timerman y Cristina fueron una pieza de ajedrez usada en la política interna de Ahmadinejad frente a sus opositores. Y nunca se enteraron. Con el auxilio de Chávez. Esa es la explicación que me doy yo, que sé que es muy imperfecta, pero no encuentro ninguna mejor. Bueno, la imperfección es parte de la vida. Bueno, les voy a contar antes. Ah, bueno, la anécdota. Sí. Naciones Unidas. ¿Cuándo? ¿En qué año? Atemporal. Atemporal. Cuando quieras. No, hay que fecharle el episodio. El secretario general manda una circular que dice, por favor, se requieren ideas para resolver el problema de la escasez de alimentos en el mundo. El etíope contesta diciendo si le pueden aclarar la palabra alimento. El suizo contesta si le pueden aclarar la palabra problema. El alemán contesta diciendo, todo bien, pero escasez, ¿qué significa? El americano contesta pidiendo que le aclaren la palabra mundo. Y el argentino pide que le aclaren por favor. Carlos, muchísimas gracias. Además de muy interesante, ha sido muy entretenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.